En general no se entiende lo que los ángeles del cielo son. Se supone que son seres volando de un fin del universo al otro, llevando mensajes. Son los siervos de Dios, como portadores de su mensaje. Siempre traen el mensaje que les ha sido dado. Hay buenos ángeles y hay ángeles malos, dependiendo de los que envíen el mensaje y dónde se entregará. Para ser breves, diremos que los ángeles de los que se habla en la Biblia son realmente las diferentes distancias de los cielos que se miden en ángulos de grados. Ángel es la palabra raíz para ángulo. Un ángulo puede ser una distancia de 60 grados, 2 casas, o puede ser de 90 grados, 3 casas, o 120 grados, 4 casas, o 180 grados, 6 casas, aparte. Ahora mostraremos la naturaleza del mensaje que el ángulo o aspectos del cielo llevan. Un buen ángel o ángulo es el que está en una buena ubicación o aspecto y esto lleva un buen mensaje. Los ángeles malos representan los ángulos malos. Si un mensaje es transmitido por el Salvador o el Señor del cielo, es bueno, pero si es desde Satanás, opositor, es un ángulo malo, es un ángel maligno. Una conjunción o asociación con el Salvador es buena, pero una respuesta con la unión con Satanás, opositor, es mala. Un aspecto paralelo es un aspecto en línea con un buen o un mal planeta o lugar. El aspecto llamado triángulo, o trineo, siempre ha sido un aspecto poderoso. Ocurre cuando los cielos se dividen en 3 partes de 120 grados cada una. Los triángulos representan la trinidad de la naturaleza, que es la integridad. Obtiene el poder de 3 partes del universo y es un buen ángulo. Sextil, ángulo de 60 grados, la mitad de un triángulo tiene poder en la naturaleza del triángulo pero su importancia no es tan grande. La oposición representa una naturaleza contraria, como 2 o más planetas. Colocados uno frente al otro, si el Salvador y Satanás se oponen entre sí, habrá conflicto o guerra, lo que es perjudicial a ambos. La plaza es de 90 grados o 3 casas separadas, y es la mitad de la distancia del ángulo de oposición. Es un mal mensajero. Hay muchos otros mensajeros, o ángulos a considerar, pero estos son los principales. Hay casas de fuego, tierra, aire y agua, es decir, la naturaleza de la casa representa el elemento del que se habla. Así que cuando se dice que cierta parte está en un lugar caliente, o en un horno de fuego, está en una casa de fuego. La misma explicación es aplicada a las casas acuosas, como en las expresiones de andar o viajando sobre el agua, hablando de beber en fiestas o en inundaciones. Cuando se hace referencia a las casas aireadas, expresiones tales como se utilizan los siguientes: subieron a las montañas, un país montañoso, o una alta elevación. Cuando es terrenal las casas son consideradas. La Biblia habla de pueblos o naciones, teniendo una mente material, buscando los placeres terrenales como a diferencia de los deseos espirituales. La misma regla se usa cuando se habla del término estéril o fructífero. Significa un lugar estéril a una persona. Este método de expresar la naturaleza de la casa, y la hora y el lugar del evento, se ilustra mejor con el cuento en la Biblia sobre Jesús, cuando él estaba en el desierto por 40 días y tentado por Satanás. Jesús fue Urano, Satanás fue Saturno, y los 40 días representan el ciclo de 40 grados. Estos planetas estaban en mal aspecto en ese momento, cuando Jesús estaba ayunando, demostrando que estaba en una casa estéril. Estos planetas finalmente separados en las montañas. Las montañas representan una casa bien ventilada. Saturno pasado Urano para Saturno es más rápido en movimiento que Urano. La Biblia menciona la agrupación de las casas de los cielos en 4 grupos de 3 casas a un grupo. Estas divisiones son muy interesantes y también son importantes. Primero, Aries representa la cabeza, y Piscis los pies del hombre, y el resto de las casas representan su cuerpo. Esto se muestra en ilustraciones en otros lugares. Además de la agrupación de las casas para representar los 4 principios del hombre, las casas también representan el tiempo, o la edad. Una generación o edad completa está representada por el hombre desde su cabeza a sus pies, o por las 12 casas de los cielos de Aries a Piscis. El comienzo de la edad o generación está a la cabeza y el final del ciclo o generaciones en Piscis, los pies. El método de calcular el tiempo se ha mostrado en otra parte. Y hay que recordar que el tiempo y el espacio se miden por el mismo método. Una buena ilustración de este sistema, como el que se muestra en la Biblia, es la conocida historia del sueño de Nabucodonosor. Tenía el sueño de una gran imagen de un hombre que tenía una cabeza de oro, pechos y brazos de plata,
vientre y muslos de latón, patas de hierro, y pies de hierro y barro. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha resuelto el problema de calcular el tiempo según el método bíblico de medir una edad. La Biblia dice que la imagen de pies a cabeza representa un periodo de tiempo de 2300 años, el inicio del periodo representado por la cabecera de la imagen y el final del periodo, siendo representado por los pies de la imagen. Cada una de las 4 partes del hombre, como lo ilustra el sueño, es un grupo de 3 casas, o 90 grados. Se dice que es un periodo de 2300 años, que es más que un ciclo de 4 grupos. Encontramos la quinta división, incluido en la era del hierro con los pies de hierro y barro. Los sueños simplemente significa esto, que hay 4 grupos completos de años, cada uno compuesto por 3 casas de 180 años, haciendo 540 años para cada uno de los 4 grupos, oro, plata, latón y hierro. Esto da 2160 años, pero a medida que se agregaron los pies y dedos de barro a la edad del hierro, agregaremos 2 grados de 144 años a los 4 elementos principales que lo hacen 2304 años en total hasta el final de esta edad. Los capítulos de Daniel y Revelación han sido explicados correctamente por los estudiantes modernos de la Biblia y los libros publicados por ellos serán de gran ayuda para estudiar el periodo de tiempo. Por lo que su periodo de tiempo es correcto es que creen en un Salvador individual que ha de venir a esta tierra al final de la era actual. Y se ha comprobado que los adventistas del séptimo día tenían razón cuando pensaron que el Señor del cielo, o como se denomina, un Hijo de Dios, entraría o está en su casa al final de esta edad. 1 de febrero de 1912, el Señor del cielo y el Salvador entró en su propia casa, que es la casa de Acuario. Él permanece en esta casa durante 7 años, que es desde 1912 hasta 1920. Si los adventistas del séptimo día cambiaran su creencia de un Dios individual y llegara a darse cuenta de que el Hijo de Dios que han estado buscando es el planeta Urano, no tendrían por qué temer o preocuparse por la destrucción de las tierras. El fin del tiempo, o la edad, o el ciclo, ya sea el fin de 30 grados, 360 grados o el final del gran ciclo de 6000 años, está representado por la muerte de los habitantes de una determinada casa, ciclo o edad. Se habla de muchas maneras, como ser matado por fuego o agua, pero siempre es de acuerdo a la casa. Saturno está en los términos fuertes utilizados para mostrar el final de la era. El templo sería completamente destruido y no quedaría ninguno de las viejas generaciones. Se afirma que al final de la era presente que el cielo y la tierra serían destruidos y un nuevo cielo y una nueva tierra creada. También está escrito en la Biblia cuántas personas entrarían en el nuevo reino, que en total se permitiría que 144.000 ingresaran a la nueva dispensación y vivir con Dios. Los 144.000 que entran en la nueva era, son la población de las 12 casas. Estas 144.000 personas representan los ciclos más pequeños y más grandes en los ciclos del cielo y tierra. En el año 1921, el nuevo cielo y la tierra comienzan como una nueva era o ciclo, con 2 grados de 72 años cada uno, haciendo 144 años, representando a las tribus como la población de los estados. Esto ilustra que la nueva generación consistirá en 144.000. Como el ciclo del tiempo tiene que morir antes que la nueva generación pueda comenzar, y como la muerte causa dolor y sufrimiento, como también lo hace el proceso de nacer de nuevo o ser renovado, la tierra también y su población padece la terrible condición producida al final del ciclo. Los escritores de la Biblia sabían de esta ley porque escribieron que en el fin de la generación actual, gran tribulación y sufrimiento tendría lugar. Está escrito en varios lugares de la Biblia que tiempos extremadamente problemáticos tendrían lugar. La guerra mundial es la expresión del sufrimiento que debía tener lugar. Es la manifestación de una generación moribunda. Eso es la crucificación del cristianismo. Es la ejecución del mahometismo y el budismo, incluido el materialismo, el monarquismo y el poder gubernamental heredado. Mucho se podría decir con respecto a la muerte de la vejez y también el comienzo de la nueva edad, pero como la Biblia lo explica en detalle, no será necesario. Cristo dijo que tenía que ser crucificado y morir, pero que resucitaría de entre los muertos en 3 días, es decir, Cristo como una edad es crucificada en 1918 y al tercer día, año, lo hará en un momento que representa el comienzo de una nueva era de paz en 1921.